Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones. Esta vez vamos a seguir conversando de lo que nos importa y nos interesa a los y las ecuatorianas. Estamos esta vez saludando cordialmente a un invitado, a un conocido y amigo de esta casa, el doctor magíster Jorge Piedra. Él es ahora mismo decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Él ya estuvo aquí, recién posesionado, ahora digamos que ya está firme en ese potro que es duro, que es la universidad y que es la Facultad de Ciencias Humanas. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros, con Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Para comenzar, cuéntanos cómo está ahora mismo la Universidad Central del Ecuador, cómo está la Facultad de Ciencias Humanas, donde se forman los sociólogos, los politólogos, los antropólogos, ya, porque se creó la Escuela de Antropología, que era un viejo sueño, ¿verdad? De la entonces Escuela de Sociología y Ciencias Políticas. Bienvenido, Jorge. Bien, muchas gracias, Fernando. La verdad es que la universidad es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Y es evidente que luego de haber pasado un proceso bastante complicado de carácter legal que se definió hasta septiembre, octubre del año anterior y que ha sido ratificado ahora en enero por parte de la Corte Superior de Justicia, desechando una última apelación que hacía el CES. Sobre esa base, digamos que hemos normalizado el tema administrativo institucional de la Universidad Central como tal. Pero es evidente que los problemas de carácter interno que tienen que ver con las propias condiciones de carácter académico, administrativo, de la infraestructura de la universidad, evidencian las necesidades que hoy tiene la población en su conjunto. Es decir, por ejemplo, el tema presupuestario no deja de ser una preocupación en momentos en que el sistema universitario tiene que enfrentar todo lo que es el sistema de compras públicas, que evidencia también una especie eh, de murallas que se ponen a propósito de que el gasto tenga cada vez menor ejecución. Sin embargo, mi facultad, por ejemplo, en la Universidad Central, es una de las facultades que ha ejecutado su presupuesto, que era bajo de $15,000, que pasó luego a 30,000 y que posteriormente pedimos una subida de techo presupuestario al casi el 45%. Eso consta en el informe de labores presentados al señor rector de la universidad en cumplimiento del mandato del estatuto universitario. Tú acabas de nombrar al rector de la universidad, el doctor Espinosa. Sí, el doctor Patricio Espinosa. No se le ha oído al doctor Espinosa opinar respecto a lo que pasa en la universidad en primer término. Yo creo que el doctor Espinosa tiene su propia forma de ser, tiene sus propias condiciones en cuanto a la concepción sobre lo que debe ser el tema comunicacional. Sin embargo, la universidad comunica de manera permanente las acciones que tenemos en las diferentes facultades y en el sistema administrativo institucional. En esa parte somos respetuosos de las posiciones y de las disposiciones de las autoridades superiores de la universidad. Sin embargo, algunos de los voceros estamos de manera permanente en los medios de comunicación y en las propias redes sociales a propósito de dar a conocer lo que venimos haciendo en cada una de nuestras facultades y carreras. ¿Cómo están administrando las carencias, las dificultades, las autoridades universitarias? Tú nos has hablado problemas presupuestarios, administrativos, infraestructura. ¿Cómo están administrando? Porque se necesita una gran dosis para administrar, como el país mismo ahora, esas carencias. Bueno, hemos tenido, imagínate, Fernando, que asumimos en marzo, tuvimos dificultades hasta septiembre, octubre, eh, con graves complicaciones producto del tema legal que nos presentó desde el CES. Y ahí pudimos evidenciar algunos problemas que se presentan en la ejecución del presupuesto, pero también el tema infraestructural en la universidad. Te tengo que comentar, entiendo que tú fuiste de los estudiantes de provincia que llegó a la residencia universitaria, que De visita, ¿no? posteriormente, Nunca estuve bueno, residiendo iba ahí. de visita usted cada semana, eso sí podemos asegurarlo.
Pero en esa parte, por ejemplo, hoy tenemos una dificultad sobre el tema infraestructural de algo que fue denominado por los 80 como un edificio insignia de Quito, del Quito de la modernidad de esos tiempos, que es la denominada residencia universitaria, que a posterior fue el Hospital del Día y que hoy tiene dificultades en el tema infraestructura, que incluso estamos tratando de rescatarles y ubicando presupuesto para que, primero haciendo los estudios y ubicar presupuesto para poder recuperar esto. Es decir, tenemos una universidad que no ha construido en los últimos 15, 20 años, cuya población estudiantil es definida como la segunda población a nivel Después de universitaria Guayaquil, del ¿no? país, luego de la Universidad Estatal de Guayaquil. Somos la segunda que ha venido aumentando el número de estudiantes, pero que además ha venido buscando algunas posibilidades en cuanto al tema de desarrollar nuevas carreras. El caso nuestro es concreto, tú hablabas de la carrera de antropología, pero también aprobamos filosofía y hemos trabajado en estos momentos en mi facultad con la ubicación de nuevas maestrías. Sí, tuvimos una maestría en trabajo social forense. Luego de la maestría en trabajo social forense hemos pasado a la maestría en trabajo social mención laboral y estamos trabajando ya con aprobación de consejo universitario para presentar en el CES la maestría en estudios sociales de las violencias. Jorge, ¿cómo está manejando la universidad? Porque creo que este ya es el segundo o tercer semestre que está manejando lo que cuando se hizo la ley de educación superior tenía que hacer la CENESID, todo el trámite de los cupos, de los exámenes. Todo. ¿Cómo está manejando ahora la universidad? ¿Se han creado nuevos cupos? ¿Cómo está la situación? Bueno, en cuanto a los cupos a la universidad han ido subiendo de tal manera que entiendo que cerca de 4.500 estudiantes fueron los últimos en ingresar a la Universidad Central. En el caso de las facultades, por ejemplo, con la creación de las nuevas carreras, hemos planteado nosotros la necesidad de subir los cupos para filosofía y antropología, así como lo hemos hecho para trabajo social. Caso de trabajo social, subimos a 150 estudiantes, sociología 50, política 50, 50 para antropología y 50 para filosofía, que ha sido importante en esta parte porque la facultad nuestra es una facultad que tenía hace unos años atrás, cuando inició, entre 600 y 700 estudiantes y hoy estamos aproximadamente entre los 1.250 y aspiramos a que en los próximos tiempos lleguemos casi a 1.400 o 1.500 estudiantes. Es decir, es una facultad que además en el ámbito nacional es la facultad más grande de ciencias sociales que tiene este país y la concepción como tal determina también la propia formación con la que necesitamos trabajar y con los profesionales que debemos contar a nivel de nuestra universidad. Claro, justamente la entonces Escuela de Sociología y Ciencias Políticas se llamaba, ha sido la referente en la formación de los cientistas sociales, de los politólogos, de los sociólogos. Bueno, ya me has dicho más o menos la población estudiantil, ¿verdad? Ujú. Entre 1.000 y 1.200 estudiantes. ¿Cuántos? Bueno, hablemos de la planta docente. ¿Cómo está la planta docente? ¿Se ha renovado la planta docente? Bueno, Ya no hay los profesores que eran íconos bueno, de ya la no escuela y está un facultad. ícono como Alejandro Moriano para esos tiempos, como Rafael Quinteros, como Napoleón Saltos, que fueron parte de un momento histórico del desarrollo de la carrera de sociología y de política. Sin embargo, de lo cual nuestros profesores en la planta docente, que somos aproximadamente 45 profesores titulares y cerca de 73, 74 profesores Contratados, ¿no? entre titulares y contratados, tiene una condición especial, una particularidad. Es que hemos ido asumiendo en este proceso la incorporación de docentes que tienen una alta formación académica. Tú puedes, una facultad que tiene 73 profesores, de los cuales 43 son titulares, tú encuentras allí 30 profesores con título de PhD en diferentes ramas de la formación académica dentro de las ciencias sociales.
Es decir, tienes una facultad cuyos profesores, por lo menos en el tema de la formación, responden a la condición que le hemos entregado desde la facultad como tal. Y en esta parte los contratados también responden a esa misma circunstancia, es decir, altos procesos de formación provenientes de instituciones de cuarto nivel que tienen una importante referencia a nivel nacional e internacional, lo que implica es que tenemos una facultad que entra hoy en el proceso de autoevaluación institucional, preparándonos para el 2026, que tenemos el proceso de evaluación del CES y del CASES, y que en esa parte nosotros estamos en condiciones de responder, estamos preparando precisamente los instrumentos correspondientes para poderle dar una respuesta al país y de manera particular a los estudiantes y docentes de la Universidad Central. Tú nombras de estudiantes. ¿Cuál es el perfil del estudiante que está ingresando a la Facultad de Ciencias Humanas? ¿Y cuál es el perfil del estudiante ya profesional que sale al mercado, aunque la palabra no me gusta, al mercado laboral? Mercado laboral. Sí, ¿cuál es? Bueno, el primero es que las ciencias sociales ¿Quiénes se tienen, inquietan por estudiar tienen ciencias? una implicación muy especial en el tema de cómo analizar, cómo entender los problemas en los que se desarrolla la sociedad, digo, bajo el tema de los paradigmas, bajo la ubicación del pensamiento, de las ideas, sobre la estructuración de nuevos lineamientos que tienes desde la propia academia y que devienen desde las diferentes fuentes del pensamiento a nivel internacional. Yo creo que el primer elemento en eso son estudiantes inquietos que quieren conocer la realidad, que ubican los problemas de manera diferente a los que ubica las personas de manera natural. Y ya en el perfil de salida tenemos estudiantes que son críticos frente a las condiciones objetivas en las que se desarrolla la sociedad, pero también propositivos frente a las nuevas condiciones de planteamientos, de propuestas que les permita, en esta parte, generar algo de lo que tú tienes en tu jarrito, generar la utopía como una propuesta que determine unas mejores condiciones de vida para los seres humanos y de manera particular para quienes vivimos en este país. Pero lamentablemente también habrán ya profesionales que se hagan funcionales, dadas las circunstancias. Ese tema de la funcionalidad pasa también por algo que nosotros discutimos mucho en el proceso de formación, que es el elemento pedagógico, pero dos, la elevación de la conciencia en cuanto a la utilización de las teorías para generar procesos de cambio y transformación, como decía este pensador brasileño Paulo Freire. Decía, la educación no sirve para cambiar, para transformar la sociedad, sino para cambiar a los seres humanos que van a transformar A la partir de sociedad. eso se transforma la sociedad. Entonces, nuestros estudiantes tienen esa condición, trabajamos institucionalmente para eso y generamos procesos que permiten también establecer elementos de debate institucional que nos permitan esto. Es decir, aparte del tema académico, que es lo que sucede en el aula, nosotros hemos venido trabajando, por ejemplo, en procesos de vinculación con la sociedad, en el desarrollo de proyectos de investigación, pero también en la incorporación de profesionales de otras universidades, de otras facultades, de otras áreas, a propósito de charlas, eventos permanentes en los que trabajamos para hacer que ese debate, esa discusión y el aterrizaje de esas ideas sea parte del proceso de formación de nuestros estudiantes. Esta misma semana vamos a discutir el día jueves. Tenemos un conversatorio con compañeros que trabajan en la Escuela Politécnica Nacional, que trabajan en la Universidad Andina, y en la Universidad Central, sobre un fenómeno que hoy todo el mundo lo está viviendo, el tema de la inmigración y lo que tiene que ver con las políticas tomadas por el presidente Trump, presidente de los Estados Unidos, al respecto fundamentalmente de los latinos, que son los más afectados en cuanto a las políticas desarrolladas en los 70 especies de edictos reales que determinó Trump inmediatamente posesionado. Claro, sigue vigente la pedagogía del oprimido de Pablo Freire, ¿verdad? Y también esas consignas que era de la Universidad Central,
ser comprometidos con las causas de este caso de los pueblos de Ecuador. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee a nivel de estudiantes, de docentes, de autoridades, más directamente en la Facultad de Comunicación, este momento que vive el mundo, con un recrudecimiento de la ultraderecha, del neoliberalismo, de los libertarios? ¿Cómo se le, a propósito de que tú decías de Trump y toda esa camada que también la tenemos en nuestros países? Bueno, ahí hay una interpretación que es clara, y la interpretación está en los datos que puedes presentar en cuanto a temas de pobreza, de desempleo, de gestión en torno a salud, en cuanto al asunto de la vivienda, al tema de la seguridad en países como los nuestros. Y lo que está sucediendo es precisamente lo que acarrea como fenómeno una propuesta de agudización del neoliberalismo a través de las prácticas de la derecha neoliberal que viene impulsándose en el mundo, particularmente desde el acentuamiento del imperio como imperio de los Estados Unidos hacia su patio trasero en el caso de América Latina, y sobre esa parte es cómo es que sus servidores, que pueden llamarse libertarios, pueden llamarse gente de derecha, tienen una contraposición contra los sectores y pueblos más, contra los pueblos que tienen mayores necesidades, y frente a esto, cómo es que sus intereses son diferentes en lo que llamaba Marx claramente el tema de la lucha de clases, es decir, una confrontación entre la clase en el poder y la clase que no está en el poder. Se puede brindar desde la academia, los estudiantes, que no vayan cayendo en esa tendencia, porque a la larga es una reedición del fascismo, del nazismo. Se puede brindar teóricamente, académicamente. Yo creo que no solo es un tema académico, lo académico te sirve para dar conocimiento, para tener información, para establecer ideas, para plantear cosas, pero el tema es no solo teórico, el tema es práctico. Y en esa parte es cuál es el ejercicio que tenemos de las organizaciones, movimientos sociales, etcétera, etcétera, al respecto de lograr ganar razón en la propia población, al respecto de los problemas que hoy tenemos. Es evidente que la propia campaña electoral, después de los resultados electorales que tenemos, nos dice algunas cosas. La primera, cuáles son los dos movimientos que pasan casi arrasadoramente con un poco más del 90%, que tienen una asamblea en la que les va a ser muy difícil gobernar, aun cuando alguno de los dos logre el respaldo del movimiento indígena a través de Pachacuti. Van a tener dificultades porque evidentemente ninguno de los 2 va a poder completar el número de votos 77 para la mayoría absoluta y 101 para la calificada, para la ¿no? calificación. Jorge, tú siempre te adelantas y me parece bien. Justamente la siguiente inquietud era, ¿por qué la academia y la Universidad Central en concreto no ha tenido un protagonismo a través de sus autoridades, de su gente preparada en temas tan importantes? Hablemos del asunto jurídico. Este país ha estado debatiendo constitucional y jurídicamente un sinnúmero de cosas. En el asunto de empleo, en el asunto de la economía y en todos los ámbitos, en el asunto minero, petrolero. La Universidad Central, es mi percepción y no creo que esté muy equivocado, no ha tenido la vocería, no ha tenido la propuesta, no ha tenido la criticidad. ¿A qué se debe ese silencio? Que en buen romance la gente dirá, es una especie de miedo, de esconderse o de complicidad. ¿Cuál sería tu lectura en este caso? Bueno, yo creo que, 2 elementos juegan ahí. El uno es el tema de si tú te pones a analizar qué es lo que pasa en los últimos 15 años en la Universidad Central y en la Universidad Ecuatoriana. Tú ves una agria disputa entre los sectores de izquierda, centroizquierda y de derecha a lo interno de la universidad y de las universidades,
que determina incluso posicionamientos al respecto de qué suceden con los elementos teóricos y qué pasa con la práctica social de estos propios elementos que interactúan a lo interno de la universidad. Es evidente que en esa parte el ponerle sobrenombres, el ubicarles nombres Estigmatizar, ¿no? peyorativos, esquematizar el tema de la política universitaria tenía una dirección. Es que mientras a la universidad pública la satanizas por las respuestas que da frente a los problemas de carácter social, nosotros nos manifestamos alrededor del tema de los cuatro de Guayaquil, por ejemplo, como facultad, y lo hemos hecho en otros temas. Hoy mismo estamos trabajando en una propuesta que diga de lo que planteamos desde la facultad al respecto de lo que sucede en la política latinoamericana y lo que sucede hoy con Trump frente a los edictos reales, digo yo, estos 70 edictos reales que le complican la vida a los latinoamericanos. No te olvides que el Ecuador, su segundo ingreso el año anterior fue el ingreso por las remesas que Cerca envían de seis los mil millones de dólares, ¿ah? aproximadamente 6.000 millones de dólares. Y entonces tenemos complicaciones frente a eso. Pero ¿qué pasa con la universidad? La verdad es que todo este proceso de amedrentamiento que sufrió la ¿Algún universidad, acondicionamiento también? pero yo creo que también hay lo otro, ¿no? También hay un acomodamiento. Es chévere ser profesor universitario, digamos, teniendo un mejor salario que el que tienes en el normal de los ecuatorianos, pero el tema de generar procesos que te permitan cuestionar al sistema, entregarles nuevas razones frente a la problemática social que determina las condiciones de la pobreza y del trabajo como tal en torno al Entonces, tema de salud y ¿cómo todo eso. manejar esa comodidad y ese inmovilismo? Tú lo has dicho. Yo creo que es un tema que necesitamos trabajarlo sobre la base de los acuerdos internos institucionales, pero también sobre la base de generar procesos críticos frente al desarrollo de la sociedad como tal. Y eso tiene una razón muy importante, es el asunto de cómo la sociedad, la universidad deja su comodidad para pasar a establecer, digamos, ideas mucho más precisas sobre lo que debe ser la economía, sobre lo que deben ser los elementos de carácter legal, sobre lo que deben ser los elementos de carácter social. Pero es evidente que en esta parte, ese es un proceso interno que todavía no alcanza a ser rebasado, incluso por el propio miedo que tenía la gente en otro momento sobre qué podría suceder sobre una posible intervención frente a un tema en particular. Yo te voy a decir esto porque en mi facultad, hace 2 años atrás, 2 o 3 años atrás, existió un inconveniente frente a un posicionamiento en la defensa del tema de las Galápagos y nuestros compañeros estaban haciendo un foro taller sobre esto y vino el ministro de Defensa a decir que se estaba violentando la voluntad de las Fuerzas Armadas y el deseo institucional y toda una serie de cuestiones. Y finalmente quisieron terminar con este conversatorio, quisieron terminarlo. Nosotros no lo permitimos, desde luego, a nivel institucional, pero lo que tú tienes es que eh, a las clases en el poder les conviene una universidad callada, una universidad que no reclame, una universidad que no diga lo que piensa y lo que ve, sino que esté acomodada a las posiciones del poder. Tú al comienzo decías que la universidad es el reflejo de la crisis del país, ¿verdad? Pero yo recuerdo que alguien decía que el país debe estar a la altura de la universidad. Es decir, subamos a la universidad, elevemos a la universidad en todo sentido, académico, investigativo, de formación, para de esa manera forzar, si cabe el término, que el país también se ponga a esos niveles. ¿Será posible? ¿Se está trabajando en ese sentido, con esa perspectiva, Yo creo que es un proceso de recuperación que no puede darse de la noche a la mañana, de por la noche a supuesto? la mañana, ni en un periodo, incluso en la propia central, ni es solo una condición de la universidad central.
La universidad ecuatoriana está amodorrada frente a los problemas, les han metido a discutir en el tema de la innovación, de la inteligencia artificial, que hay que discutirlo, que hay que conversarlo, pero los han sacado del debate social, del debate de las ideas sobre los problemas sociales y sobre el modelo de desarrollo que tiene este país. Y entonces cuando pasa eso, tú tienes una universidad que está amordazada, una universidad que le tienen pensando en otras cosas, que le tienen generando procesos de evaluación, de autoevaluación, etcétera, etcétera, y que en esa parte, esos procesos también en algunos momentos tienen el carácter de punitivos y que te establecen de la responsabilidad si pasas o no pasas frente a la evaluación que te dan desde los organismos de dirección superior universitario. Claro, viene ya etiquetarlos, ¿no? Estigmatizarlos. Con todo esto que has dicho, ¿cómo se ve desde tu facultad, que es la facultad que preferentemente está encargada del asunto de la lectura del asunto social, del asunto político, del asunto humano? ¿Cómo se lee, digo, este momento? ¿Y por qué hemos llegado a este momento? Que ya lo hacías una pequeña introducción de que de 16 candidatos, 12 han llevado cerca del 90%, tanto para el binomio presidencial cuanto para la Asamblea Nacional. ¿Cómo se lee? ¿Por qué hemos llegado a este momento donde prácticamente 12 candidaturas presidenciales y vicepresidenciales se han convertido en una especie de parásitos ahí, ni siquiera floreros, ni siquiera adornos, sino una vergüenza incluso? Bueno, yo creo que ahí va, independientemente de las cosas, que en este país todavía sigue cumpliéndose el hecho de que tú tienes un país en el que sigue mandando la cantidad de recursos económicos que tienes para enfrentar las campañas electorales. La chequera. Y es evidentemente que las chequeras en esta campaña jugaron un rol importantísimo, no solo en La chequera ponerte, y el porque Estado en el porque caso del señor Novoa, antes tú ¿no? veías los afiches en todo San Blas, ¿no? Ahora ya no ves muchos afiches, no hay ese tipo de cosas, pero hoy los encuentras copando las redes sociales. Y entonces, en vez de hacerte la propuesta de cómo es que van a solucionar el Han tema de bailado. salud, cómo hacer, sí sale el TikTok y entonces el baile y sale la frase, la ridiculización, todo ese tipo de elementos que juegan, digamos, en el imaginario social, pero que no determinan una propuesta seria sobre lo que debe ser el país y con lo que van a trabajar. Ese elemento es un elemento que caracterizó a la campaña electoral de la que hemos, con la que hemos concluido hasta esta parte. Y es evidente que si tú ves en los próximos 2 meses que tenemos hasta el 13 de 13 abril. de abril, que es el nuevo proceso electoral, lo que vas a tener efectivamente es este tipo de conductas expresadas en las redes sociales que no determinan realmente una propuesta seria sobre el país que queremos. Y lamentablemente con una campaña que ha sido desigual, ¿ah? Con cancha y árbitros inclinados que bajan la cabeza, que miran al costado y no dicen nada. ¿Qué se juega? Según ustedes, me imagino ahí entre docentes, estudiantes, conversan, hablan, analizan. ¿Qué crees que se está jugando ahora mismo entre las dos candidaturas? ¿Qué futuro de país o qué tipo de país esperamos, cualquiera de los dos, que llegue el 24 de mayo a Carondelet? Yo creo que el futuro del país se juega sobre la base de una política que es poco seria, una política que no ofrece soluciones reales a los problemas reales de la sociedad ecuatoriana, que están determinados hoy por la propia infiltración de la narcopolítica en las diferentes instancias del Estado, de un Estado que se ve incapacitado para poder frenar a los grupos delincuenciales como tal, de un Estado que no es capaz de garantizarte condiciones mínimas de vida a todos los seres humanos, porque es cierto que tú encuentras masacres de gente en Durán, en Guayaquil, hoy en Quito también, ¿verdad? Pero resulta es que en esa parte los muertos y heridos de esta Los parte cadáveres son del pueblo, ¿no? son de este sector, pero también va lo otro, que significa
es qué pasa con la seguridad de la gente y el estado de inseguridad en el que vive la gente, que es el que determina incluso peores condiciones, porque por último tú no perteneces a ninguna de las bandas delincuenciales, pero un tiroteo de eso te vas ganando un balazo y entonces Claro, ahí hay una palabra media oprobiosa y odiosa, muertos colaterales, ¿no? Que sí, con señor. eso se subsana todo. Jorge, ¿a quién representa el señor Novoa? A ver, ustedes desde el análisis sociopolítico, económico de la Universidad Central y de la Facultad de Ciencias Humanas, ¿qué han dicho? ¿A quién representa el señor Novoa? Bueno, yo voy a decirte personalmente más que como decano. Yo creo que Noboa representa a lo más rancio de la oligarquía ecuatoriana que está establecido en el poder desde hace muchos años, que ha cogobernado por lo menos en los últimos casi 50 años, que ha estado ejerciendo el poder de gobierno a gobierno y que hoy sigue representando a los empresarios, sigue representando a los banqueros, sigue representando a aquellos sectores del poder hegemónico en el país que son los responsables de la pobreza en la que vive el Estado ecuatoriano, en la que vive la población de este país, en la que le ha sacado cerca de 3 4 millones de habitantes a vivir a Estados Unidos, a España, etcétera, etcétera. Es decir, a la responsable realmente de los niveles de pobreza, de miseria que tiene el pueblo ecuatoriano y que han sido hoy. No es Álvaro Noboa Pontón, es su hijo, pero es la representación de esos mismos grupos de poder que siempre se han encontrado en similitud de condiciones. Retrocediendo, diríamos, el nieto de don Luis Novoa Naranjo, que también no necesitaba ser presidente, sino que le imponía. Porque esa unión, ese enlace entre poder político y económico, muchos han dicho que es peligroso y lo estamos viendo, creo. Bueno, que es el que siempre lo quiso tener el papá, porque aunque no llegó a la presidencia de la República, sin embargo, el bloque legislativo, más sus relaciones de carácter personal con los partidos políticos a los que financiaron siempre, resulta es que siempre les dio los resultados que siempre tuvieron. Es decir, las experiencias de Álvaro Noboa son las experiencias que tuvo su padre, don Luis Noboa Naranjo, y que en esas condiciones les dieron resultados para poder seguir ejerciendo un poder desde la economía, un poder desde la producción, un poder desde lo social que determina hoy la condición real de lo que tienen con la presidencia de la República a través de Daniel Noboa. La contraparte viene a ser doña Luisa González del correísmo. ¿Es una contraparte? ¿Es un contrapoder? ¿Qué es? ¿Qué representa el correísmo? ¿Qué representa la señora Luisa González? Yo creo que ahí hay una discusión bastante complicada y lo vuelvo a decir personalmente. Yo creo que el tema de Luisa González es un tema que no es precisamente de la contraparte. Yo creo que Luisa González también en su propia condición, y no voy a hablar del expresidente Correa, del que ya he hablado bastante, pero yo creo que en el caso de Luisa González representa no solo a Correa, sino representa a otro sector económico con el que también ha venido jugándoselas el propio correísmo y digamos hoy la Revolución Ciudadana porque, evidentemente, en esta parte nadie mete aguja para sacar aguja, sabía decir mi abuela, nadie mete aguja, si no quiere sacar barreta. Y lo que está pasando allí es precisamente que hay unas inversiones altas en el propio proceso electoral, y estas inversiones definen también las características de las condiciones de resultados que tienen hoy la revolución ciudadana como tal. Es decir, haber subido de un porcentaje del 32% que era el que tenía el correísmo, a casi el 43%, que significa 11 puntos, también te ubica en la aplicación de la táctica electoral que define hoy ser dos fuerzas hegemónicas en el Ecuador. Bueno, ¿quién representa a la mayoría de ecuatorianos, a los sectores pobres, a los sectores medios? ¿Quién representa? ¿Qué pasa con la sociedad llamada sociedad civil? ¿Qué pasa con los sectores populares? ¿Qué pasa con los sectores sociales? Creo que no hemos llegado a entender el mensaje que debemos tener los ecuatorianos y sobre todo, digamos, desde la gente que entendemos que estos son los problemas, que los graficamos, que los discursiamos, que los entendemos y que los planteamos. El problema es que no hemos podido ponernos de acuerdo entre todos
para hacer un solo frente común que permita efectivamente darle una salida a los problemas del Ecuador. Y es evidente en esta parte que la propia izquierda ha fallado en la posibilidad de tener unos acuerdos con diferentes sectores que les permita darle, digamos, una respuesta diferente a las condiciones de pobreza, de marginalidad, a los problemas de salud, a los problemas del empleo. Y por el contrario, yo creo que ese es un reto y es una tarea que le queda a la izquierda como tal, a los sectores intelectuales que operamos y que trabajamos en las diferentes instancias, incluso de la propia academia, para poder determinar una posición que nos lleve, digamos, a tener un estado de racionalidad en el manejo del Estado ecuatoriano. Y la asamblea justamente es el reflejo de aquello, ¿no? De las dos fuerzas políticas ahí algunos, con algunos movimientos pequeños, que 151 asambleístas, no hay, simplemente son minorías, tanto el correísmo como ADN. Uno se habla que será 67, el otro 66, Tendrán que recurrir a Pachacuti. no alcanzan los 77 para ser la mayoría y elegir autoridades, peor los 101 asambleístas para tener una mayoría calificada. ¿Qué va a pasar? Se supone que, al menos en teoría, se dice eufemísticamente que en la asamblea es el poder del Estado donde está representado el país, donde está la verdadera democracia. ¿Es así? Y si no es así, ¿qué es? Ahí vamos a tener un problema de gobernanza realmente. Y ese problema de gobernanza pasa por el hecho de que las decisiones eh, a tomarse deban tener acuerdos de un lado y de otro. Y entonces la idea es, gane quien gane la presidencia de la República, tendrá que recurrir a la Asamblea para enviar las propuestas de proyectos, de leyes, etcétera, etcétera. Y el asunto es que en esa parte, cualquiera de las dos partes tendrá que asumir una parte de responsabilidad sobre las nuevas condiciones de los procesos de gobierno que debe tener el Ecuador, y ahí también tenemos dificultades. Pero ese inclinar de balanza cuesta, porque los votos cuestan, se negocian, son mercancías. Y hasta tanto, ¿qué va a pasar? Me pongo a pensar el 10 digamos, del 14 de junio, un día después, y qué va a pasar el 25 de mayo, un día después de la posesión. ¿Qué va a pasar con este país? ¿Cuál es desde la academia visto por el decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Central? ¿Cuál cree? No a nivel de la bolita mágica ni cosa, pero ¿cuál cree, de acuerdo a su experiencia, que puede ser lo que pasa en el Ecuador? Yo creo que pase lo que pase, vamos a tener un pueblo primero que está consciente que los problemas de la nación se solucionan sobre la base de propuestas concretas, y vamos a tener un país en el que se evidencia con cualquiera de los dos candidatos como ganadores, con un país en el que resquebrajado, dividido, eh, va a tener que levantarse y seguir luchando por lograr mejores condiciones de vida. No vamos a tener un país diferente, vamos a tener un país que exacerba sus condiciones frente a las realidades en las que estamos viviendo, y es evidente que el tema de la crisis del capitalismo, que es una crisis permanente, cíclica, y que hoy se refleja en las propias decisiones tomadas a través del propio Donald Trump, eso implica también un mayor compromiso, una mayor necesidad y un mayor compromiso por parte nuestro de no solo analizar los problemas, sino ser parte de las soluciones a los problemas. ¿Qué hacer o qué debe pasar para que el país, para que este pueblo se despierte y deje de ser contemplativo y vea que todas las ofertas y promesas que no son programáticas ni serias de los medios tanto tradicionales cuanto de la tecnología se verán, se chocarán frente a la realidad a partir de que cualquiera de los dos candidatos lleguen al palacio e intenten gobernar e imponer lo que ellos crean que eh, deben hacer? Cualquiera de las dos tendrán que pensar que hay casi el 50% de la población que está al otro lado. Y eso implica gobernar para el pueblo. Y eso significa hacer lo que el pueblo necesita en estos momentos. O Novoa
o Luisa González, cualquiera de los dos, tendrán que gobernar sobre la base de que hay un pueblo que tiene expectativas sobre las cosas y sobre esa base es que tocará tomar las decisiones como tal. Yo creo que en esta parte hay un tercer invitado entre los dos presidenciables, que es Pachacutic a través del movimiento indígena. Y creo que en esta parte también van sumados de pocos, con condiciones muy particulares, las organizaciones y movimientos sociales que también están en esa misma expectativa de lo que va a suceder. Es decir, bajo cualquiera de las dos condiciones, hay un voto nulo que es bastante alto. Por otro lado, hay un candidato que saca una votación, digamos, importante Más de 500.000 votos, ¿no? frente a la polarización, pero por otro lado hay un pueblo expectante que tiene una experiencia de lucha permanente y que creo que está llegando, también como hay crisis en el capitalismo, también está llegando a un momento de expectativa sobre lo que puede suceder y sobre esa base también reaccionar. Es decir, el tema de carácter social no es un tema deleznable que deba ser desechado por ninguno de los dos candidatos y debe ser atendido sobre la base de las necesidades que tenemos en la actualidad y que determinan conductas y comportamientos de los seres humanos. Muy bien, cualquiera de los dos candidatos, Luisa González o señor Daniel Noboa, que vayan a Carondelet el 24 de mayo, tienen retos verdaderos. Inseguridad, violencia, criminalidad, falta de empleo, falta de salud, falta de educación y un sinnúmero de cosas que deberán tomar en serio si no quieren que este país siga sucumbiendo o este país reaccione, ojalá a su momento. Agradezco la presencia del magíster Jorge Piedra, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Central del Ecuador, por haber concurrido a este espacio para dar su opinión, para dar su lectura respecto al momento político que vive no solo el Ecuador, sino el mundo entero, porque estamos interrelacionados, ¿verdad? Y generar no expectativas, sino certezas de lo que va a pasar en el futuro cercano de nuestro país. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones, hablando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Muchas gracias. Hasta la próxima.